Bienvenida a mi vida. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre he visto cosas. Cosas que los humanos no deberíamos ver. Cosas que no tendría que ver. A la luz me encomiendo. No es el juego de siempre, lo presiento. Algo va a ocurrir. ¿Y si le dijese que Dios y el diablo pusieron precio a las almas de la humanidad? No creo en el diablo. Pues debería, porque él cree en usted. Necesito ver lo que vio. Usted los ve. Ellos la ven. Es asqueroso. No le gustará saber lo que hay ahí fuera, créame. Este es Constantine. John Constantine. Buenas tardes, vamos a dar el argumento de esta película después de haber escuchado el tráiler. Y vamos a explicar un poco qué es, o mejor dicho, cuál es la sinopsis o de qué trata esta película. Sobre todo para aquellos radioyentes que no la han visto o para aquellos que no se acuerdan de ella. El argumento es el siguiente. Dios y Lucifer están comprometidos en una guerra permanente por las almas de la humanidad. Ángeles y demonios tienen prohibido manifestarse en la tierra, pero se les permite poseer e influir en los seres humanos, y para ello utilizan a los mestizos para vender o para comprar, vender influencias, y es aquí donde surge la importancia de este héroe que se llama John Constantine, un héroe atípico, por cierto, que nació con el poder de ver a los ángeles y a los demonios, especialmente a aquellos que él llama mestizos, que no son que son humanos, mitad ángeles y mitad demonios. John Constantine, según la película nos cuenta su historia, a los 15 años se suicida para escapar de sus visiones, pero fue revivido después de pasar 2 minutos en el infierno, y su alma está ligada al infierno cuando muera por el pecado de tomar su propia vida. O sea, por el hecho de haberse suicidado ya está condenado. Constantine exorciza a una niña poseída por un demonio, tratando de entrar en la tierra a través de ella, algo que no debería ser posible, porque como hemos dicho antes, los demonios y los ángeles tienen prohibido manifestarse en la tierra, y por esa razón utilizaban a los mestizos. Constantine busca una audiencia con el ángel andrógino mestizo llamado Gabriel, y le pregunta por un aplazamiento de su inminente muerte por cáncer de pulmón, pero Gabriel se niega diciéndole que sus motivos para exorcizar los demonios son egoístas y no le ganarán la entrada al cielo. Después de irse, Constantine repele el ataque de un demonio completo a la intemperie, lo cual esto es muy raro porque, como hemos dicho, los demonios o los ángeles no pueden manifestarse en la tierra según la película. Este encuentro le impulsa a reunirse con el médico brujo Papa Midnight, y el cual regenta un bar donde estos mestizos se suelen reunir, porque el tal Papa Midnight es un médico brujo que es neutral y permite que estas entidades, ya sean ángeles o demonios mestizos, se presenten en su bar. Y es por esa razón por la cual Constantine va a ese bar a pedirle ayuda y se encuentra con el demonio mestizo Baltazar, quien le informa que todo el infierno está esperando a que muera y que la suya es la única alma que Lucifer vendría a la tierra personalmente a recoger. Midnight se niega a participar porque su idea es mantener el equilibrio entre el cielo y el infierno. Pero Constantine y sus socios se dan cuenta de que ya hay un desequilibrio entre el cielo y el infierno. La detective Angela Dodson
aparece en el apartamento de Constantine a pedirle ayuda para investigar la muerte de Isabel, su hermana gemela, quien se suicidó al saltar desde la parte superior de un hospital mental. Y a pesar de ver la filmación de las cámaras mostrando que Ángela salta, está convencida de que Isabel nunca se suicidaría. Al principio, Constantine se burla de ella y le niega la ayuda, pero después los demonios atacan a Ángela en la calle y Constantine se compromete a ayudarla. A través de los hallazgos de los socios de Constantine, este se entera de que Mammon, el hijo de Lucifer, busca crear su propio reino en la tierra al irrumpir en el plano humano. Para ello, Mammon requiere ayuda de Dios y de una poderosa psíquica, Isabel, o sea, la hermana de la detective. Y esta Isabel es proporcionada por el mestizo Baltasar o por el mitad demonio Baltasar. Después de recabar información, los socios de Constantine son asesinados y Constantine llega a la conclusión de que el culpable es el tal Baltasar. Ángela revela que ella poseía el mismo don que su hermana y Constantine intenta ayudarla para que recupere ese don psíquico. Luego busca interrogar a Baltasar, que revela que Mammon obtuvo la lanza del destino, que tiene la sangre de Jesucristo incrustada en ella. Cuando se van, una fuerza invisible destruye a Baltasar. Ángela es secuestrada por la misma fuerza invisible y llevada al hospital donde estuvo Isabel para ser utilizada como portal de entrada de Mammon a la Tierra. Constantine convence a Papamidnit de que el balance fue alterado y este le permite usar la silla, una silla eléctrica de la prisión Sing Sing, que había matado a más de 200 reclusos. Entonces Constantine tiene la visión de que la lanza después de sentarse en la silla, de que la lanza fue descubierta en México y llevada a Los Ángeles. Entonces Constantine y su socio Chaz van al hospital para interrumpir el ritual, pero Chaz es golpeado hasta la muerte por una fuerza invisible mientras intentaban realizar el exorcismo de la bestia del cuerpo que poseía, de la entidad que estaba poseyendo a Ángela. Al ver esto, un enfurecido Constantine pone de manifiesto su gran poder al unir sus brazos, en los cuales hay imágenes religiosas tatuadas, casi logrando vencer por fin al demonio, de no ser detenido en el último momento por el arcángel Gabriel, quien rápidamente somete a Constantine. Gabriel se lamenta del favoritismo de Dios hacia los seres humanos y cree que traer el infierno a la tierra permitirá que los sobrevivientes se conviertan en verdaderamente dignos de amor de Dios a través de arrepentimiento y de la fe. Gabriel lanza a Constantine de la habitación y va a apuñalar a Ángela con la lanza del destino para completar el ritual de liberación de Mammon. Entonces Constantine se corta las venas sabiendo dos cosas: uno, que el suicidio de una persona en la religión católica es motivo suficiente para el que lo cometa vaya al infierno directamente, y dos, que su alma es la única del mundo a la cual Lucifer en persona se presentaría a reclamar. Por esa razón, el tiempo se detiene cuando Lucifer se presenta en la sala Constantine. Y Constantine le cuenta que hay un plan de Mammon que pretende, en el cual pretende Mammon establecer un reino sobre la tierra. Al principio Lucifer no lo cree, pero se retira al cuarto donde se realizaba el ritual, enviando a Mammon de vuelta al infierno para evitar que éste conquiste la tierra antes de que el propio Lucifer lo consiga. Cuando Gabriel intenta castigar a Lucifer, las alas del arcángel se queman y se convierte en humano. A cambio de ayudar a Lucifer, Constantine consigue el siguiente favor, y es que permite que la hermana de la detective, y la detective se llamaba Ángela, la hermana, esa monja llamada Isabel, consiga ser redimida y dejar el infierno para ir al cielo. Lucifer acepta y comienza a arrastrar a Constantine al infierno, pero su autosacrificio lo ha redimido ante los cielos y empieza a subir hacia los propios cielos. Enfurecido y deseando rescatar el alma de Constantine, Lucifer no le queda más remedio que curar sus heridas y su cáncer de pulmón para que pueda vivir de nuevo, y se dé cuenta de que pronto el propio Constantine desee estar en el infierno, porque Constantine tiene una tendencia hacia la oscuridad, que luego explicaremos. Constantine se va con la lanza del destino después de rechazar la tentación de matar a Gabriel
En su lugar lo golpea y le dice: eso se llama dolor, acostúmbrate, porque ahora eres un humano. Entonces le entrega la lanza a Ángela, dándole las instrucciones para esconderla. En la escena final, en lugar de fumar un cigarrillo, al igual que en el pasado, empieza a masticar un chicle de nicotina. Pero este no es el final. El final es un final en el cual, tras los créditos, aparece la última escena. En esa escena se puede observar cómo Constantine visita la tumba de su compañero y socio Chad Kramer y deja un cipo sobre la lápida y le dice: lo lograste, chico. Al darse la vuelta, Chas aparece como el nuevo arcángel Gabriel, elevándose a los cielos. Ese es el final de la película. Pues hasta aquí el argumento de la película, para que aquellos que no se acuerden o tengan que volver a recordarla. Y ahora empezaremos el análisis y vamos a explicar ciertas cosas y luego vamos a poner unas pocas escenas donde aparecen las mejores conversaciones que aparecen en la película. John Constantine, de entrada el nombre hace referencia al emperador Constantino, que fue el que declaró el cristianismo como religión oficial. También decir que está basado, y esto es sorprendente, el personaje de John Constantine está basado en el músico inglés Sting. Sting, cantante también de Police, del grupo Police. Y la historia está ambientada en Los Ángeles. Esto es muy típico en el cine. En el cine hollywoodiense siempre se escenifican las películas, ya sea en Los Ángeles o en Nueva York. Y antes de esto hay que decir una cosa. Antes de ir analizando la película hay que decir una cosa. Es que el creador de la historia, o de esta historieta, porque esta película está basada en las historietas de un cómic novelado, están hechas por Alan Moore. Alan Moore no es ni más ni menos que el creador de V de Vendetta, de la Liga de los Hombres Extraordinarios y de muchas de muchos cómics novelados que han llegado al cine recientemente, o como mucho en estos últimos 10 años. Por eso cabe hablar un poco de Alan Moore, porque es un escritor y guionista de historietas británico. Como hemos dicho, ha destacado por un variopinto cuadro de novelas y de escritos de cómic, y entre ellos el propio Constantine. Sus obras reflejan una actitud misantrópica, es decir, casi todos sus personajes tienen un odio o una aversión general hacia el género humano. Él también se destaca por una ideología anarquista, que es lo que suelen tener sus personajes. Están siempre fuera del orden establecido, no siguen las reglas. Y también sus personajes destacan por otra cosa, que es el uso de la magia, la cábala, el misticismo, la conciencia, las energías masculina y femenina. De hecho, Moore, y esto es otra de las grandes sorpresas, Moore se dedica a la magia ceremonial dentro de la escuela heterodoxa llamada caoísmo o magia del caos. Es decir, estas personas que crean estas historias también son magos. El propio Hollywood, la propia palabra Hollywood significa bosque sagrado o varita mágica. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la varita que tenían los sacerdotes druidas y con la cual hacían magia. Es la varita del mago Merlín o la varita de cualquier hada. Pues lo mismo, en Hollywood hacen magia. Y es una magia ilusoria, es una magia que nos atrapa. Y lo mismo sucede con los escritos o cómics que realiza Alan Moore. Decir también
que todo lo que hace Alan Moore tiene mucho de conocimiento. Es un hombre muy serio y todo lo que hace lo hace con un sentido y con unos datos muy precisos. Se basa en las matemáticas, se basa en el conocimiento esotérico y es muy interesante. Entonces vamos a seguir hablando de lleno sobre el análisis de la película. De entrada esta película nos habla de la típica lucha del bien y del mal, algo que aparece en todas las cosmogonías, en todas las religiones, en todas las mitologías, siempre la lucha entre la luz y el bien. De hecho, el propio personaje viste de blanco y negro. Nos recuerda un poco a los hombres de negro de Men in Black, nos recuerda a los jesuitas, especialmente su lado más tenebroso. Siempre las personas que visten de negro contienen mucha oscuridad. Y a pesar de ello, esta oscuridad tiene luz, porque lucha contra demonios que tienen aún incluso una mayor oscuridad. Y decir que cuando se cree, también que luego hay otra realidad, que es que esta lucha del bien y el mal entre demonios y ángeles, el ser humano siempre es el botín, es el botín de guerra. Su alma está siempre en juego, es el que más tiene que perder y además la mayoría de los humanos somos inconscientes porque no sabemos nada de este juego o no queremos saber nada de este juego. Este tipo de cosas es más real de lo que podemos pensar en un principio. Decir también que en la película nos hablan de los mestizos, esos humanos que son mitad demonios, y luego otros humanos que son mitad ángeles. ¿Cómo podemos traducir esto en términos reales? Pues es algo que debería estar muy claro. ¿Por qué? Porque esos mestizos de los cuales habla Constantine y de los cuales expone Alan Moore en su novela son solamente aquellos humanos que tienen tendencia hacia el mal. Hay humanos que tienen una tendencia hacia el mal increíble. Y hay otros humanos que tienen una tendencia hacia el bien. Son gente buena, tan buena que parecen tontos, por decirlo de alguna forma. Y entonces es extremo. O sea, ser demasiado bueno te acerca al mundo angelical. Ser demasiado malo te acerca al mundo satánico. O al mundo más oscuro de todos. Entonces, claro, es más fácil que estos demonios o ángeles puedan susurrarte o puedan manipularte de alguna manera, exactamente, ¿no? Porque lo que trata la película así de John Constantine es que nació con ese don, o él dice con esa maldad que no tenía que haber visto nunca, y él trata de alguna manera de ganarse lo que es las puertas del cielo. Es lo que trata la película, ¿no? Sí, así es. Él de entrada habla de ese don que él considera maldito porque incluso él a los 15 años se suicida, como hemos hablado en el argumento, pasa 2 minutos en el infierno, pero tiene la fortuna o la suerte de que lo devuelven a este plano terrestre. Y claro, como tú decías, es eso. Para él es una maldición. No se siente cómodo, pero intenta llevarlo lo mejor posible. Como decíamos, ese don permite que él pueda operar o actuar como un exorcista, ya que percibe y se comunica con estos mestizos, cuya forma real no es totalmente humana. Incluso, pero esto no aparece en la película, sino en la novela, él tiene un amante que es una demonio mestiza, llamada Ellie. Pero esto se eliminó de la película. No se grabó las escenas, pero se eliminó de la película para que John Constantine fuera un personaje más solidario, más oscuro. Y si te fijas, durante toda la película es una persona como asociable, tiene ciertos amigos, pero solamente se lleva bien con este chico, con Chad, que es el que actúa como chofer. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Chad quiere aprender de Constantine. Le interesa el conocimiento ocultista y quiere aprender. Y además es un chico que todavía tiene esa pureza, esa inocencia de la cual Constantine ya no tiene, o sea, ya la ha perdido.
sencillamente a causa de esa oscuridad que tanto lo va llenando, y por esa razón no para de fumar. No para de fumar y fumar porque ya le da exactamente igual y ya quiere morir, y eso es lo que... Sí, pero de alguna manera se trata la película de Constantine como si fuese lo que es un justiciero, porque tiene el don de contactar con esos demonios, con esa otra realidad, y actúa, yo creo que como en defensa propia, como te he dicho antes, en ganarse las puertas del cielo, porque también, como se ve, también intenta ayudar a lo que es a esta muchacha, que ¿cómo era? Que no me acordaba. Sí, Ángela. Ah, Ángela. Ángela, sí. Al principio no la quiere ayudar, porque primero es detective o policía y de entrada... Se mostraba un poquito escéptico. Sí, no, de entrada ya sabes que, como te decía, todos los personajes de Alan Moore son anarquistas. O sea, si ellos no quieren saber nada del orden establecido. Y obviamente la policía forma parte de ese orden establecido. Él quiere trabajar por su cuenta y pasar de la policía. También decir que John se percata de que el equilibrio existente entre el infierno y el cielo se ha roto, porque un demonio está al principio, una de las primeras escenas de la película es cuando un demonio de estos completos, no mestizo, un demonio completo, está utilizando a una chica como portal para acceder a este plano físico, cuando los demonios y ángeles, como hemos dicho, lo tienen totalmente prohibido. Aquí hay que hacer un inciso o una explicación, o mejor dicho, una matización, porque los ángeles y los demonios no tienen prohibido entrar en este plano material. Mejor dicho, manifestarse en este plano material. Lo que sucede es que los ángeles, nosotros no los vemos, actúan simplemente sin esperar nada a cambio, sin intentar manipularte, simplemente actúan. Nosotros ni siquiera nos podemos percatar. Pero los demonios, si les gusta jugar al juego del gato y el ratón, mostrarse, esconderse, luego intentar manipularte, tomar diferentes formas, ya sean seres luminosos, ya sean sombras oscuras, ellos pueden tomar todas las formas que quieran. De hecho, casi todas las formas en las cuales estas entidades han aparecido en un montón de películas de cine. Tenéis ahí en el cine todas las formas con las cuales las entidades o estos demonios se pueden aparecer. Por eso ellos no especialmente los demonios no tienen ninguna, no están prohibidos, digamos que están fuera no siguen reglas, ni las de Dios ni de los hombres, ni siquiera la de ellos mismos. Pero lo que sí se ve, lo que es en la película, cuando ese demonio intenta lo que es acceder lo que es este mundo, como le ponen el cristal, y de alguna manera, gracias a Dios, Constantine logra que ese demonio no entre lo que es en este plano material, como dices tú, Alex. Y entonces ya a partir de ahí, con su amigo ese del bar, ¿cómo se llamaba? El del bar, el Papa Midnete. El Papa Midnete ese tenía también una especie de crucifijo que le dio lo que es Dios Constantine, porque escuchaba demonios o algo, y ese crucifijo de alguna manera era como si fuese su amuleto, y le dijo: John, ¿has visto cómo te he logrado que venga un demonio? Y dice: sí. Y dice: pero me tienes que ayudar. Entonces a raíz de ahí es cuando John Constantine habla con el intermediador y va de alguna manera a lo que es a pedir explicaciones, porque es como dices tú, Alex, es como si fuese una balanza, y cuando se rompe la balanza es por algo, y es más o menos lo que iba relatando sobre la película. Sí, es así. Además, hablaremos un poco de los instrumentos que aparecen en la película, armas o como tú has dicho, es el crucifijo y todo eso, porque también Constantine tiene un amigo o socio que le ayuda a crear armas para poder protegerse de los demonios, y esto me recuerda mucho a Van Helsing, a la película de Van Helsing, cuando tiene armas suficientes para matar vampiros, ya lo de la estaca y el martillo o lo que sea para clavar en el corazón del vampiro, eso ya se queda como fuera de moda, porque ahora ya van con armas, con todo. Sí, el amigo, como dices tú, de John Constantine vino con su maletín y trae lo que es agua bendita, fuego de dragón y así, por muchos artilugios para convertirse, para defenderse de alguna manera, sí, ¿no? A mí me recordó mucho también
esa escena a las escenas que siempre se repiten en todas las películas de James Bond. Cuando James Bond va bueno, a las oficinas del MI6 y luego le dan la misión y le hacen pasar hacia donde está el inventor. Los inventos secretos, sí, de alguna inventos manera. Secretos, sí, y es algo muy parecido porque... Y bueno, seguimos hablando un poco más sobre la película y decir que John pide ayuda al hechicero Papa Midnight, quien se mantiene neutral y que incluso abrió un bar nocturno que es un lugar de reunión para los mestizos del cielo y del infierno. También cabe decir que esto, aunque parezca muy raro... Pues parece un poquito de secta, ¿no? Porque hay todos mezclados, pero como dices tú, mediante una balanza que... Exactamente, y quieras que no, hay lugares en este mundo, algunos bajo tierra, otros en lugares sagrados, donde estas entidades están presentes. Y ya no digamos que hay los llamados casos de casas encantadas que asocian con muertos. Esos son lugares también que ellos, una vez que se apropian de eso, lo que pasa es que esas entidades de las casas encantadas, la mayoría de las veces son entidades, ya sea porque ha sido un lugar de magia o ha sido un lugar utilizado para la magia, o ha sido bien, o porque ha habido una tragedia relacionada con alguna entidad o lo que sea, pues generalmente las entidades que hay allí son de bajo nivel. Esas son entidades muy agresivas, no son digamos, dentro de las primeras jerarquías del mundo demoníaco. O sea, es como, imagínate un demonio ignorante, pues, o imagínate un humano ignorante, ¿sabes? Pues educación la mínima, o mejor dicho, ninguna. Pues lo mismo en el caso de los demonios. Y bueno, decir que la película muestra como le pide ayuda, lo que es John Constantine, sí, exactamente, le pide ayuda y claro, es por el tema de la silla eléctrica y por la silla eléctrica a la cual llegaremos dentro de un momento. Y la película muestra una forma de entrar al inframundo, es decir, o el infierno, como lo queráis llamar, y es la bañera de agua, el cuarto de baño. Eso es la bañera de agua donde introduce a Ángela, la detective, se introduce y ella se... Bueno. ¿Y por qué el agua? ¿Ese medio de comunicación con el otro mundo o eso es algo surreal que sale en la película? Bueno, porque, el agua... porque el agua es un potente conductor. La manera más fácil de flujo de energía, o mejor dicho, en el momento para hacer un viaje astral, es la mejor forma. O sea, ya sea a través del agua o incluso con temperaturas frías. Fíjate que si tú dejas la cabeza, o sea, si tú estás durmiendo y dejas tu cabeza encima pegada a la pared, especialmente en los días fríos de invierno, eso te provoca un sueño, o sea, provoca un sueño, una pesadilla, incluso una cosa que se llama sueño lúcido, que es lo más cercano a la idea de un viaje astral. O sea, el frío, el hecho de que se te enfríe la mente facilita que en el cerebro sucedan unos ciertos procesos químicos que permite es como si fuese el viaje. Como dices tú, a una puerta, y entonces el mejor sistema de conductor es el agua. Por eso vemos lo que es a esa mujer metiéndose en el agua con ese medio de conducción que le lleva al otro mundo. Así es. Bueno, es eso, es la bañera de agua por donde el viaje astral utilizan el viaje astral o lo que hemos dicho, tener sueños más lúcidos, eso es lo que permite el agua, pero en este caso ella lo que buscaba era intensificar su don psíquico, ese poder psíquico que ella tenía al igual que la hermana, pero lo había ocultado. Sí, ella lo que quería es ver lo que es los últimos momentos, que si fue ella la que se suicidó, porque ella siempre decía que ella no fue. Y entonces ahí, en ese viaje que hizo, de alguna manera pudo ver cómo se tiraba, pero por alguien que se lo decía. Sí, exacto. Además Papa Midnight, donde realmente le ayuda es cuando le consigue la silla eléctrica, para que Constantine pueda intensificar o provocar sus visiones, especialmente sobre el pasado, con el fin de contemplar dónde está la lanza del destino.
con la cual se pretendía apuñalar a Ángela como parte del sacrificio y ritual de liberación de Mammon, que es el hijo de Lucifer. Aquí cabe decir una cosa, y es que digamos que, y aquí pues la lanza del destino, que ya se me olvidaba, la lanza del destino es muy importante, es tan importante. Mira, hay dos objetos que digamos que principales en el mundo de la leyenda, especialmente desde la Edad Media, por no decir un poco más antiguo, pero desde la Edad Media. Una es el Grial y otra es la lanza del destino. Y la verdad es que el conocimiento respecto al Grial como a la lanza del destino tiene mucho de invención, pero es verdad que hay algo detrás y que si sabes interpretarlo, si sabes profundizar en él, puedes saber realmente lo que es el Grial o lo que es la lanza del destino. Hoy vamos a decir lo que es la lanza del destino. La lanza del destino es la lanza la lanza de un romano llamado Longinos, con la cual digamos que la utilizó contra Jesús. Pinchó la parte inferior del vientre de Jesús para ver si estaba muerto, y obviamente esa lanza se supone que esa lanza tenía la sangre de Jesús, y a lo largo de la historia se ha pensado, o se ha teorizado, o se ha inventado la idea de que esa lanza se mantuvo como un tesoro oculto, y que quien tuviera la sangre de Jesús, pues y a la vez la lanza, pues tendría el control del mundo, sería el quien gobernara el destino de la humanidad. Lo más bonito, un poquito hablando otra vez con el tema de la película de Constantine, es cuando va a visitar a Amon, el neutral, ¿no? Y cómo lo mete lo que es en esa silla, hace que viaje lo que es al otro mundo, que eso es lo que iba a hablar tú antes, pasa que no hemos desviado un poquito del tema, y coge, antes de que salte lo que es la hermana de policía, el papel del psiquiátrico, y cómo lo pasa del otro mundo acá. Eso es lo más impresionante, ¿no? Sí, es impresionante. El problema es que eso si recuerdas que hablábamos de que estas entidades pueden manipular la materia, y que aunque en la dimensión del inframundo sea inmaterial, es difícil de comprender cómo pudo pasar esa cosa que era material en un mundo inmaterial, en un mundo que no hay materia. Hay que imaginar que ese mundo no hay materia. Es como si hubiera cogido algo de la nada, sí, y lo hubiese traído aquí. Pero por esa razón, cuando hablamos del padre Gabriel Amort, y cuando os explicaba que en los exorcismos las personas que estaban poseídas soltaban instrumentos metálicos de la boca, pero que salían de la nada, pero es que salían clavos ensalivados y se materializaban de la boca. Y se materializaban, y es verdad, porque muchas cosas son complejas, pero no tenemos ni el lenguaje ni estas entidades, pese a ser etéreas, te pueden pegar un puñetazo y dejarte el moratón, ¿sabes? Y eso es muy habitual en las personas poseídas, o esos arañazos que tienen y todas esas cosas. Es como dices tú, amigo Alex, es sobre los demonios que te susurran al oído. La hermana que no me acuerdo cómo se llama, de la policía. La hermana sí, la policía es Ángela, y la hermana se llama Isabel. La hermana de Ángela e Isabel, las dos de chiquititas también, veían esos espíritus, esos demonios, pero la única que no quiso verlo fue Ana, ¿no? Fue Ángela. Fue Ángela. Pero y la única que sí quiso seguir viéndolo fue la otra hermana, que por desgracia falleció. Sí, pero es porque Isabel se hizo monja, y claro, ella vivía en un mundo pues espiritual, religioso, intensificó ese don psíquico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sin conocimiento, cuando una persona tiene conocimiento, lo que hacen es no seguir de entrada, ¿sabes? Porque dices, bueno, yo es eso, eres prudente, cuando tienes conocimiento eres prudente, pero ella pensó, y eso es lo que le pasa a mucha gente espiritual, que no sabe diferenciar, no tiene la capacidad de discernimiento para saber
que si ese ser es un ser, es un ángel o es un demonio, porque como dice la Biblia, Lucifer también se disfraza como ángel de luz. Entonces, lo que pasa también muchas veces a estas personas espirituales es que se piensan que tienen un control, y a lo mejor con la persona que cree que le está facilitando algunos datos de otra persona para ayudarle, a lo mejor se piensa que es, como dices tú, un ángel y en realidad un demonio, pero eso nadie puede saberlo. Lo único que pasa es que esa ignorancia de decir no, yo lo tengo controlado, es de alguna manera como que arrastran a esas personas más, porque están más influenciadas en eso. Así es que mucha gente piensa que eso lo tiene controlado, mucha gente piensa que al tener contacto con estas entidades, piensan que son seres, que son humanos extraordinarios, son personas especiales, y es todo lo contrario, te están manipulando y te están engañando, y hay que tener mucho cuidado con ello. Por esa razón, la propia detective Ángela, que tenía el mismo poder que su hermana, sencillamente lo único que hace es sepultar dentro de sí misma ese don psíquico hasta que se desactiva. Y es lo que ella tenía, ese don psíquico, ese poder psíquico que ella tenía, no era ni nada menos porque tenía abierto el tercer ojo, en pocas palabras. Y decir también que Mammon, hijo de Lucifer, pues esa creación, porque esto es una creación de Alan Moore, y obviamente en relación con la película pues esto no es así, porque Mammon en arameo significa riqueza y representa el poder material o el materialismo. Es equivalente a los dioses Hades o Dispater del mundo grecorromano, y es también el demonio de la avaricia de época medieval en relación con las 7 pecados capitales. También se le identifica con el ángel caído que salía con Satanás y Belcebú en el paraíso perdido de John Milton. Pero Mammon solo aparece en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que no podéis servir a Dios y a Mammon, no podéis tener dos señores a la vez. El tal Mammon es una personificación del dinero. De hecho, Mammon es, entre comillas, el dios de la élite bancaria en la actualidad. Decir también que puede ser un atributo de Satanás, porque Satanás es el dios del sistema de cosas, el dios del materialismo, el dios de este sistema, de este orden establecido. Y decir también que, después de haber matizado esto, seguir hablando sobre Ángela, porque Ángela pide ayuda a Constantine porque Isabel, que es su hermana gemela, se había suicidado en un hospital mental. Hay que recalcar cómo las enfermedades mentales y las posesiones son similares. En la actualidad hay quien acepta esto totalmente y hay quien dice que no, que estas enfermedades, especialmente la epilepsia o alguna otra, o la depresión, no tienen nada que ver con las entidades. En principio no tienen nada que ver, pero facilita o permite que estas entidades se acerquen a estas personas que están totalmente deprimidas o están cultivando la melancolía o estos estados de depresión, y eso ayuda mucho a que estas entidades se envalentonen y se acerquen a las personas. Bueno, seguimos hablando sobre Mammon, que su pretensión o su principal objetivo era crear su propio reino en la tierra. Para ello requería ayuda de una fuerza divina y de otra fuerza psíquica. La primera está representada por el ángel Gabriel, el cual piensa que el amor y la fe absoluta hacia Dios llegaría con el exterminio parcial de la humanidad. Así que decide seguir el plan de Mammon. Este es otra interpretación errónea, otra interpretación novelesca de Alan Moore y de la película, porque el ángel Gabriel es uno de los primeros arcángeles y es quien ha sido el intermediario entre Dios y los profetas de varias religiones. Además, carece de sentido esta alianza entre Mammon y el arcángel Gabriel, porque el arcángel Gabriel
es uno de los primeros ángeles que sigue las directrices del plan divino, del Dios creador. La segunda fuerza es el uso del don psíquico de la monja Isabel, la cual es poseída y sacrificada. Por eso, su hermana Ángela, que también, como hemos dicho, también tiene ese poder psíquico, lo reactiva para atravesar los planos y llegar al infierno, el cual es representado como un lugar post-apocalíptico nuclear, con coches incendiados, con un cielo gris y llamas de fuego. Y en la novela aparece una visión que complementa este infierno o esta imagen. Bueno, lo que me gustaría que comentases también, amigo Alex, sobre el tema del sacrificio. Cuando John Constantine va a esa consulta del médico y le dice, John, dice, ya ahora mismo pues que te estás muriendo y que no hay ninguna solución. Y es ya cuando empieza a dar esos pasos, a conseguir esa próloga, y eso es lo que me gustaría que detallases tú en esta entrevista. Sí, bueno, es muy... Si te fijas, hay dos formas en las cuales el héroe se redime siempre. El héroe, y vamos a hablar de Keanu Reeves porque es el protagonista, tanto de John Constantine como el de la película Matrix, e incluso de la película Pactar con el Diablo. Este actor suele hacer películas muy ocultistas, satánicas, esotéricas, y claro, si te fijas, el héroe para convertirse en el elegido en Matrix tiene que morir, y él muere 2 veces. Muere la primera vez cuando le dispara al agente Smith, y entonces él renace, ¿sabes? Él, digamos que muere la primera vez cuando lo sacan de la Matrix, ¿vale? Cuando lo sacan de la Matrix, que es cuando muere una vez, cuando lo sacan de esos campos de cultivo. Allí es cuando muere a su nombre, muere como Anderson, ¿vale? Esa es la primera vez, y luego muere como Neo a manos del agente Smith, y luego ya se convierte en el elegido. Eso luego también sucede. Esas serían las 2 muertes. Pero es que en la película John Constantine también dice lo mismo. Dice, yo voy a morir 2 veces. Murió una con 15 años y luego va a morir una con el tema del cáncer de pulmón. Sí, esa primera escena cuando se ve en la ambulancia, cuando muere 2 minutos, que según es 2 minutos en el infierno es muchísimo tiempo. Mucho tiempo, pero claro, porque... Lo que más me gustó a mí de la película fue cuando John Constantine va a lo que es a hablar con el arcángel Gabriel a esa iglesia, y lo más bonito es, por lo menos para mí, ese nivel de ángeles y demonios que están mezclados por todo el mundo, y es cuando le dice Gabriel, dame de alguna manera una próloga que he visto un tráfico de demonios que quieren invadir lo que es aquí la tierra. Y el arcángel Gabriel le dice que no, que porque iba a morir. Dice, vas a morir porque desde los 15 años estás fumando casi 2 paquetes de cigarrillos. Y una cosa, lo que es, por lo menos para mí, bonita, pero como trata también la película, es de todas maneras está lo que es condenado a muerte. Sí, desde el principio, porque él considera que su don es maldito, y por tanto él en la película el actor, el personaje tiene que morir, y morir significa una forma de redención. La gente al margen de la película, la gente cuando muere pensando que va a ser redimida, ¿sabes? Después de haber tenido una vida sufrida, o haber tenido una vida muy dura, pues piensa que en el otro lado va a ser redimida. Pero mucha gente se sacrifica, muchos padres se sacrifican por sus hijos. Por esa razón, la idea de el sacrificio que aparece en muchas películas. Por eso mismo, lo más impactante para mí es cuando dice, el demonio, el diablo, va a recoger tu alma en propia persona. Era tanta las ganas de las personas que había de alguna manera eliminado en lo que es John Constantine, que hasta el mismo diablo tenía su cuenta pendiente con él, ¿no? Así es. Y era porque había eliminado muchos demonios, y por tanto era sumamente odiado dentro del propio infierno. Y claro, y eso estaba impidiendo que el propio Lucifer consiguiera el control sobre la tierra, o mejor dicho, él lo que quería era conquistar almas, ¿sabes? Tener cuanto mayor número de almas estuvieran condenadas en la tierra,
pues la victoria Sí, ese pensaba que, como estaría he más dicho cerca. antes, estaría más cerca, Estaría de, más cerca. de esas puertas o esa entrada al cielo. Pero lo más eso es cuando supuestamente baja, se cortan las venas en la cena esa y de alguna manera pues el demonio se lleva esa alma o el diablo y de repente sale como Dios, bueno, no se ve representado, pero sale como ascendiendo hacia el cielo. Y dice el demonio, dice, esta alma me pertenece. Dice, como ejemplo de ella, cogió y lo sanó de alguna manera. Sí, eso Para de alguna manera decir, este va a recaer otra vez. eso lo vamos a explicar ahora. Señor Constantin. Ahora vamos a Quisiera empezar a hacerle escuchar unas preguntas. Sí. una serie de conversaciones de la película. Mi hermana fue asesinada ayer. Vaya, lo siento. Gracias. Estaba ingresada en un sanatorio mental. Se tiró desde la azotea. Acaba de decir que fue asesinada. Sí, porque Isabel nunca se hubiera quitado la vida. Claro, ¿cómo va a suicidarse un enfermo mental? Sería una locura. Verá, yo he oído hablar de usted en comisaría. Sé los círculos en los que se mueve. Lo oculto, demonología, exorcismos. Antes de que mi hermana fuera ingresada, se volvió profundamente paranoica. Comenzó a hablar de demonios, ángeles. Creo que alguien influyó en ella. Señor Constantin, creo que alguien le lavó el cerebro para que se tirara desde esa azotea. Algún tipo de legión o culto. Eso suena a teoría, detective. Buena suerte. Isabel no se suicidó. Mi hermana era una devota católica. ¿Sabe lo que eso significa? Que si se ha quitado la vida, Su alma no... irá directa al infierno, donde se consumirá una y otra vez, gritando en brutal agonía, por toda la eternidad. ¿Es así? ¿Me equivoco? Que Dios le maldiga. Detective, ¿y si le dijera que Dios y el diablo tienen una pugna? Una apuesta firme por ganarse a todas las almas de la humanidad. Le diría que tomase su medicación. Finja creerme. Tienen prohibido el contacto directo con humanos. Es la única regla. Solo influencia y a ver quién gana. De acuerdo, finjo que le creo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez por diversión. A saber. Oh, por diversión. Por diversión un hombre mata a su mujer de una paliza. Una madre ahoga a su propio hijo. ¿Y usted cree que el diablo es el responsable? Los humanos son los malvados, señor Constantin. Los humanos. Tiene razón. Nacemos capaces de actos terribles. Pero a veces surge algo inesperado que nos indica el camino correcto a seguir. Mire, todo esto es muy didáctico, pero no creo en el diablo. Pues debería. Porque él cree en usted. Cuando era niño, podía ver cosas. Cosas que los humanos se supone no ven. Cosas que no deberíamos ver. Si eres consciente de tu locura, buscas una salida. Intentaste suicidarte. No fue solo un intento. Oficialmente estuve muerto 2 minutos. Pero cuando cruzas el umbral, el tiempo se detiene. Y créeme, 2 minutos en el infierno son toda una vida. Cuando volví en mí, sabía que todo cuanto había visto era real. El cielo y el infierno están aquí. Detrás de cada pared, de cada ventana. Es un mundo tras el mundo. Y nosotros estamos en medio. Ángeles y demonios no pueden entrar en nuestra dimensión. A los que lo hacen les llamo híbridos. Son los suministradores de influencia. Solo pueden susurrarlos al oído. Pero una sola palabra suya puede armarte de valor. O convertir tu placer favorito en la peor de tus pesadillas. Tanto los esbirros del demonio como los de naturaleza angelical viven entre nosotros.
Imagino que Dios tiene un plan para cada uno. Dios es un chiquillo y nosotros sus mascotas. No tiene planeado nada. Bueno, aquí terminaba el vídeo y las conversaciones que estaban en el vídeo son bastante interesantes porque es lo que hemos explicado y analizado a lo largo de estos últimos 40 minutos. Y lo más importante es la idea de que hay una serie de planos, de dimensiones, y que estas entidades están muy cercanos a nosotros, los humanos. Y como él decía, solamente su única capacidad o poder que tienen sobre nosotros es su capacidad de influencia. Es decir, no te pueden hacer nada si tú no los invitas. Que eso es lo que sucede cuando una persona hace Ouija o hace magia y no tiene ni idea de lo que está haciendo. O como hemos hablado, personas espirituales que se creen que esa persona es alguien que está haciendo algo bueno por él y en realidad es como si fuese una máscara, que detrás hay una marioneta. Y esa marioneta es el diablo o demonio. Por eso habla sobre la muerte que tuvo lo que es John Constantine, que se quiso cuando se murió, esos 2 minutos dijo que fueron como si fuesen toda una vida lo que es en esa dimensión. Exactamente, porque en esa dimensión el tiempo es totalmente diferente al nuestro. De hecho, aquí el tiempo nosotros lo notamos hasta el punto de que envejecemos. En cambio, ahí el tiempo pasa muy, 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 muy lento. Tan lento que es imperceptible. Y decir también que esta película tiene una filosofía gnóstica, también tiene mucho de satanismo, De hecho, en la película aparece un libro que se llama, en la propia película aparece un libro que se llama Historia del satanismo y la brujería, de Jules Michelet. De hecho, hay que tener conocimiento para poder meterse en este mundo. No puedes llegar ahí a pecho descubierto, en plan totalmente ignorante, pero es que de entrada te van a poseer o van a jugar contigo, vas a acabar peor que los socios de Constantine. Eso, como dice Constantine, que solamente existe una regla, que es la de que los demonios no pueden pasar lo que es a este mundo. Y sí que pasan, es como dices tú, es alguien que lo ha invitado a que entre este plano material. Exactamente, los ha invocado, que es lo que hacen muchos magos, y por eso los grandes magos saben protegerse. Las personas que invocan sin tener ninguna protección están perdidas. Decir también una frase que me gustó mucho, que es la siguiente, que dice Constantine: el infierno está aquí, entre nosotros, detrás de cada pared, de cada ventana. Es el mundo detrás del mundo. Y recuerdo que una vez dijo un sacerdote satánico, dijo lo siguiente, y dijo que el satanismo está en todas partes, en tu casa, en la mía, por todas las partes. Y dices, ¿dónde? Pues empezando por la tecnología, o por el materialismo, o